Bendiciones, amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Le doy una vez más la bienvenida a este su canal, edificándonos sobre la palabra. En este momento deseo yo hablar de un tema que es muy importante, o en sí varios puntos que son bien importantes para el Hijo de Dios. Nosotros muchas veces no entendemos la voluntad de Dios o lo que el Señor Jesucristo significa para la vida del cristiano. Creemos que con solamente ir a la iglesia y pertenecer a tal lugar como miembro, vamos a estar bien. Pero el Señor Jesucristo dice a través de sus apóstoles allá en el libro de los Hechos, que necesitamos convertirnos a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros teológicamente entendamos lo que el Señor Jesucristo es para cada uno de sus hijos e hijas. Le voy a invitar que abra su Biblia en esta ocasión en una de las muy bonitas cartas del apóstol Pablo. Bueno, de hecho todas son bonitas, pero esta es muy bonita. Efesios capítulo 1, versículos 3 hasta el 14. Esto tiene que ser entendido, hermanos, como he dicho, por todo aquel hijo de Dios que ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha sellado con Él para nosotros ser raptados en aquel día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es importante porque si usted entiende, usted y yo entendemos esto, no fácilmente vamos a ser movidos de la sana doctrina, que es lo que nosotros ahorita o en estos días últimos estamos luchando. La sana doctrina es algo que tenemos que examinarla bien y defenderla, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo y así también sus apóstoles. En Efesios capítulo 1, versículo 3, dice la palabra del Señor así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí hay una coma y quiero también yo hacer un punto aquí. Todas nuestras bendiciones están basadas en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primer punto que nosotros tenemos que entender es que nosotros totalmente dependemos de Él. ¿En qué manera? Dependemos en que Él nos ha perdonado, en Él hemos sido justificados, en Él hemos sido santificados y en Él tenemos todo lo que el ser humano, el hombre pecador, necesita para llegar delante de un Dios bueno, santo y que es 3 veces santo. Ok, continúo aquí. Según nos escogió en Él, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso lo que quiere decir es que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, diseñó la deidad, Dios, que es lo mismo. O sea, en otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron de acuerdo en diseñar el plan salvador para el hombre. El plan que rescataría al hombre pecador de ir al infierno. Y esto totalmente depende de Dios al 100% y está solamente basado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él, a través de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Es por eso que digo y enfoco de que es importante que nosotros tengamos la sana doctrina, porque en estos días se han levantado tantas cosas falsas, o que no nos niegan el sacrificio de Cristo en la cruz, pero dicen que es necesario que se complementen ciertas reglas, ciertos requisitos, como por ejemplo dietas, sacrificios, ordenanzas, días festivos, y eso no es así.
La palabra de Dios nos dice que está en Él y que depende todo en Él. Vamos a continuar lo que dice aquí la palabra de Dios. Pero dice, desde antes de la fundación del mundo. Significa que nuestro Dios, en uno de esos atributos que solamente le pertenecen a Él, la omnisciencia, significa que Él todo lo sabe antes de que sucedan las cosas, cuando las cosas suceden y en el futuro también. Él sabía cuando el hombre le iba a fallar. Hermano, Él sabe cuando usted y cuando yo le voy a fallar. Y aún así, su grande amor y su grande misericordia no varían. Es algo que a mí me impresiona, porque Él sigue siendo lo mismo y su perdón está ahí, siempre disponible para que nosotros lo tomemos, siempre y cuando nosotros como pecadores, cuando le fallamos, nos hayamos arrepentido y que sea de corazón. El Señor nos perdona. Pero dice, desde antes de la fundación del mundo, en su omnisciencia, Él planeó todo y Él sabe quiénes le van a aceptar, o lo que también se le conoce como presciencia, conocimiento previo a que las cosas acontezcan. Y eso lo que quiere decir es que Él sabe quiénes realmente se van a entregar a Él, o en otras palabras, creer y tener fe en el sacrificio de Jesucristo, caminar con Cristo y así ser sus discípulos, convirtiéndose a sus enseñanzas, ser sus discípulos hasta el fin. Y ese es otro punto muy importante, porque la palabra de Dios nos dice de que tenemos que serle fiel hasta la muerte. El que persevere hasta el fin, este será salvo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a parar ahí una vez más. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Humanamente hablando, yo no tengo la capacidad de poder presentarme santo y sin mancha delante de Él. Lo que dice la palabra de Dios en diferentes cartas en el Nuevo Testamento, especialmente las cartas paulinas, es que el Señor tomó nuestras culpas, tomó nuestros pecados, el Señor Jesús, y Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y Él impartió de su justicia a nosotros, para que sea Dios el que justifique al que es de la fe de Jesús, o en Jesús. Vaya usted y vea eso en Romanos capítulo 3, versículos 23 hasta el 26. Ahí lo dice también 2 de Corintios 5:21, en donde dice de que Dios cargó en Él la culpabilidad del pecado, haciéndolo a Él pecado. Y eso es lo que quiere decir, que le dio la responsabilidad del hombre pecador, la mujer pecadora, y dice de que Él imparte de su justicia a nosotros. O sea, en otras palabras, cuando el Señor nos reviste de su sangre preciosa, nosotros estamos siendo justificados y Dios ya no mira a mi persona, ya no mira mis pecados, ya no mira Orlando, sino que mira la sangre de Cristo, el cual es fiel y Él es justo, Él es santo, y es por eso que yo en Él guardo toda la ley, yo en Él guardo el sábado, yo en Él guardo las dietas, porque Él cumplió todo eso. Nosotros no tenemos que hacerlo físicamente. Yo no le estoy diciendo que vayamos a quebrantar la ley voluntariamente, porque si lo hacemos vamos a tener consecuencias, pero en el punto de nosotros justificarnos ante Dios, nosotros no podemos por méritos propios, ya que dice en el libro de Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Vamos a continuar acá. El tiempo apremia bastante rápido, pero bueno, vamos a continuar aquí. Voy a empezar el versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mira lo que dice el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Número 1, la adopción. Hay que explicar lo que es la adopción. Si humanamente hablamos,
alguien adopta a un niño, ese niño, esa criatura, tiene los mismos derechos de los hijos naturales. O sea, de los hijos que han nacido de nuestra propia sangre y nuestra propia carne. Eso es lo que nos está diciendo acá. Que el Hijo de Dios tiene los mismos derechos que el judío. Que el que viene de la línea genealógica del padre Abraham. Tiene los mismos derechos. ¿Por qué? Porque todo el que es de la fe de Jesús, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es hijo de Abraham, porque se complementa en Cristo. La sangre de Cristo que viene de ahí es la que nos convierte a nosotros en miembros de la familia de Dios. Ahora, es importante connotar esto, de que habiéndonos predestinado en amor, no significa que el Señor dispuso de antemano quiénes iban a ser salvos y quiénes iban a ser condenados. No está diciendo eso, sino que lo que está diciendo, como ya dije yo, la palabra esta omnisciencia, que Dios todo lo sabe, o la palabra también presciencia, conocimiento, porque ciencia significa conocimiento y pre es antes, conocimiento previo a las cosas. O sea, Dios ya sabe de antemano todas las cosas. Qué importante es entender esto, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí, que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, es que Él, en su conocimiento previo, sabía cuándo Juan, María, Martín, Carlos, cada uno de nosotros, el día que exactamente íbamos a venir a sus pies, íbamos a reconocer que solamente en Él nosotros tenemos justificación, tenemos entrada al cielo. Y bueno, no está aquí, pero voy a abrir en mi Biblia, lo puedo buscar también aquí en mi computadora, pero se me hace más fácil en la Biblia. Le voy a pedir que vaya a Romanos, ¿cuál es? 8:29. Ok, y mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios en Romanos 8:29 y 30, si no me equivoco, creo que hasta el 31, creo que hasta el 30 es. Aquí está. La palabra de Dios dice: porque a los que antes conoció y también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció, ¿ve? Conocimiento previo, a los que Él supo que les iba a abrir su corazón, en otras palabras, iban a abrir su corazón para Jesucristo, creyendo en el sacrificio de Él. También los predestinó. Eso es lo que está diciendo allí la carta de Éfesos, la carta de los Efesios. Está diciendo, a estos predestinó. No es que unos condenó, que dijo, este va a ir para el infierno y este va a ir para el cielo. No. La voluntad de Dios nos la explica también el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en donde también habla de su venida. Y dice de que no es que Él se haya olvidado de su venida, sino que Él es grande en misericordia, lento para la ira, no queriendo que ninguno se pierda, mas todos procedamos al arrepentimiento. ¿Ve usted? Es lo que estamos hablando. Dios no es injusto. Y muchas personas dicen, ve, y malinterpretan este versículo y dices, mira, Dios es injusto porque unos ya están preparados para la condenación eterna y otros ya Dios los dispuso para la salvación eterna. No, es que en su conocimiento previo Dios sabía cuándo usted y yo, mi amigo y mi hermano, íbamos a venir a Cristo y quiénes van a ser salvos hasta el final. Eso es todo lo que está diciendo aquí. Conocimiento previo. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. El otro punto aquí es que la voluntad de Dios
No, es que crezcamos a un nivel del varón perfecto, dice allá en Efesios, también en esta misma carta, capítulo 4, el varón perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Que tengamos un carácter apacible, que seamos llenos de amor, que seamos llenos de oración, llenos de paciencia. Ah, qué lindo es hablar de estas cosas espirituales, ¿verdad? Qué precioso. Continuamos aquí, estoy viendo el tiempo porque no me quiero pasar de lo debido, pero creo que voy a continuar aquí en el otro capítulo. Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, en otras palabras, Él hizo todo el plan de salvación y dijo, estas personas, yo sé que van a venir a Cristo, a mi Hijo amado, van a entregar sus vidas, van a creer en Él y van a ser justificados por su sangre. Entonces planeó el sacrificio y dijo, a estos también llamó. Pero en sí, la verdad es que el Señor nos llama a todos. Y ahí está el problema o el meollo del asunto, dirían en mi país. Ahí está, en que no atendemos el llamado de nuestro Dios. Porque Dios, en su corazón, desea que todos los hombres vengan a sus pies. Pero Él sabe que no todos le van a reconocer. Por lo tanto, usted, mi amigo, mi hermano y siervo del Señor, continúe sirviéndole, continúe predicando y haciendo la obra que nuestro Dios nos ha mandado hacer, porque yo también estoy tratando de hacer lo mismo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Hacer la obra de enseñar, de predicar, de meditar en la palabra. Bueno, continuamos aquí, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Los declaró santos, justos, sin culpa, sin mancha, en otras palabras, libres de pecado. Ya no hay nada que nos acuse a usted y a mí. Eso no significa que no seguimos pecando. Seguimos pecando por nuestra naturaleza pecaminosa que viene de nuestros padres, Adán y Eva y todos los que nos antecedieron. Pero ya estamos perdonados en Cristo, bueno, siempre y cuando la palabra de Dios dice que sean pecados de ignorancia. O sea, no con el propósito de ir a pecar, porque es diferente cuando yo planeo un pecado, un robo, un crimen o lo que sea. Levantarle una calumnia a mi prójimo, eso es pecado adrede, con ventaja y alevosía. Y ese pecado Dios lo mira de otra manera, porque es como cuando en el Antiguo Testamento alguien asesinaba a otra persona y lo planeaba. El pueblo tenía que justificar esa muerte y darle muerte a la persona que hizo ese crimen, porque así se pagaba en el Antiguo Testamento. Pero la persona que por accidente cometía un crimen, o sea, alguien moría por alguna tragedia, sin planearlo, habían ciudades de refugio. Creo que eran 6, no me recuerdo si eran 3 o eran 6, pero habían ciudades de refugio, que es el punto, y no podía regresar hasta que el sacerdote muriese. ¿Ve? Es importante connotar eso, pero eso es lo que estamos también notando aquí. Y vamos a continuar aquí en el versículo 31. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, para Dios, usted y yo ya estamos en los lugares celestiales. En Cristo Jesús ya el Señor nos ve allá coronados. Nos ve ya nosotros disfrutando con Él de las mansiones celestiales, de las bodas del Cordero y de todas las bendiciones que cada hijo de Dios que le ha creído y le ha sido fiel al Señor lo más que ha podido, Dios ya lo ve así. Ya lo ve coronado, pero solamente basta de que usted y yo, mi amigo, mi hermano, continuemos hacia adelante. ¿Qué le parece? Qué bonito es meditar en las promesas del Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a parar aquí,
por ahorita, pero en el próximo le traigo lo demás, porque está muy rico esto para dejarlo así. Es más, apenas hablé de 5 versículos y hay muchos más.